El trasplante es un procedimiento clínico que consiste en reemplazar células, tejidos u órganos de un individuo receptor por el de un donante. Cuando el trasplante lugar entre individuos que no son genéticamente idénticos, se produce una reacción de rechazo que termina por destruir y eliminar el injerto. El rechazo se produce por una respuesta inmunitaria del donante contra las moléculas extrañas al receptor presentes en el injerto. Las moléculas que varían entre individuos de la misma especie se denominan aloantígenos, y la respuesta inmunitaria que se genera contra estos antígenos se conoce como aloinmunidad. Transfusión de sangre. Es un trasplante de células sanguíneas que se transfieren del sistema circulatorio del receptor. Los eritrocitos humanos no expresan moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y 2. Los aloantígenos que entran en juego en la transfusión y que determinan la compatibilidad reciben el nombre de grupos sanguíneos. El más determinante es el sistema ABO. Pruebas de HLA. El procedimiento más importante para evaluar la presencia de anticuerpos preformados presentes en el suero del receptor en contra de los antígenos expresados en los linfocitos del donador es la prueba cruzada. Esta prueba permite disminuir el riesgo de un rechazo hiperagudo o la pérdida temprana del injerto. Esta prueba también permite conocer la especificidad del anticuerpo anti-HLA presente y así evaluar el estatus inmunológico del paciente y la selección del donador. Prueba cruzada. Consiste en enfrentar el suero del receptor con células del donante en presencia de complemento de conejo, con el objeto de descartar la presencia en el receptor de anticuerpos específicos frente a las células del donante. La presencia de anticuerpos preformados contra los antígenos del donante producirá la lisis de sus células. La principal diana de la respuesta inmunitaria del rechazo son las moléculas de histocompatibilidad. Principal barrera de histocompatibilidad es el MHC. La activación de la respuesta aloinmune. Las moléculas del HLA del donante son la principal diana del rechazo del órgano trasplantado. El reconocimiento de los HLA halogénicas por los linfocitos T del receptor. Vía directa. Muchos linfocitos T del receptor reconocen los antígenos HLA del donante por un mecanismo que se conoce como presentación directa. En este caso se produce el reconocimiento de las moléculas HLA del donante, presentadas por sus propias APC por los linfocitos T del receptor. Vía indirecta. Los APC del receptor presentan péptidos del donante, especialmente aquellos derivados de las moléculas HLA de este a los linfocitos T del receptor. Clasificación. Autoinjerto. Es el tejido propio transferido desde un sitio del cuerpo hacia otro en el mismo individuo. Ejemplos de autoinjertos realizados son la transferencia de piel sana a una zona quemada de esta y uso de vasos sanguíneos sanos para reemplazar arterias coronarias bloqueadas. Isoinjerto. Es el tejido transferido entre individuos idénticos desde el punto de vista genético. En cepas endogámicas de ratones se puede practicar un isoinjerto desde un ratón singénico hacia otro ratón de la misma clase. En el ser humano se puede llevar a cabo un isoinjerto entre gemelos genéticos idénticos, monocigotos. Aloinjerto.
Es el tejido transferido entre miembros genéticos diferentes de la misma especie. En ratones, el aloinjerto se efectúa mediante transferencia de un tejido o un órgano de una cepa a otra. En el ser humano, los injertos de órganos de un individuo a otro son aloinjertos, a menos que donante y receptor sean mellizos idénticos. Genoinjerto. Es el tejido trasplantado entre especies diferentes. En virtud de la escasez considerable de órganos donados, hoy se considera con mucha seriedad la crianza de animales con el objetivo específico de que sirvan como donantes de órganos para personas. Con la activación de las células T, requiere interacción de los receptores de las células T-TCR con sus ligandos y reacción de los receptores coestimuladores con sus ligandos. El contacto entre uno de los receptores coestimuladores CD28 sobre la célula T y su ligando B7 sobre la célula presentadora de antígeno APC queda bloqueada por la reacción de B7 con el ligando soluble CTLA4LG. Este proceso suprime de manera específica el rechazo de injerto sin inhibir la inmunoreacción a otros antígenos. Tipos de rechazo. Rechazo hiperagudo. Tiene lugar en los primeros minutos después de realizado el trasplante y se debe a la acción de anticuerpos preexistentes. Se produce por la activación del complemento que induce la inflamación, vasculitis y trombosis de los vasos sanguíneos del injerto. Los anticuerpos responsables son la IgM o de clase IgG, dirigidos contra antígenos HLA del donante. Rechazo agudo. Tiene lugar en las primeras semanas y se da por consecuencia de la respuesta inmunitaria adaptativa, por el reconocimiento de las moléculas HLA del donante. Los APC migran a los órganos linfoides secundarios en donde las HLA halogénicas serán reconocidas por el linfocito T del receptor. Si hay diferencia de HLA1 entre el donante y receptor, se activan los linfocitos TCD8 que infiltrarán al injerto causando lisis directa de las células del donante. Si hay diferencia en HLA2, se activan los linfocitos TCD4. Participan en el rechazo mediante la activación del macrófago o la activación de linfocitos T, productores de anticuerpos. Rechazo crónico. Ocurre en meses o incluso años pérdida del órgano trasplantado por fenómenos de fibrosis y oclusión de la pared de los vasos sanguíneos. El reconocimiento indirecto de las moléculas halogénicas y la activación de linfocitos TCD4 contribuyen a este proceso. Arturo, ¿qué me podrías hablar inmunológicamente de los trasplantes? Ok, mira, es un tema muy interesante y a dejarlo solamente en la inmunología nos quedaríamos muy cortos. De forma generalizada te puedo decir que los trasplantes están mediados o controlados, ya sea en Jalisco o a nivel federal, aquí en México, por la Ley General de Salud, que nos habla de los artículos del 343, 344, incluso el 327 y 328, son artículos específicos de cosas muy puntuales de cómo donar cómo ser donador de órganos, ¿sí? Una de las principales situaciones que en lo particular se me hace muy interesante es el hecho de que para ser donador de órganos hay de dos formas, ya sea en cadáver o de forma viva. De forma viva solamente puedes donar órganos estipulado por el artículo 323, si no más
si no mal recuerdo, el cual te habla de que el paciente puede donar un órgano si aquel órgano puede ser sustituido o el órgano contralateral hace la función del otro. ¿Me explico? O sea, un ejemplo podría ser el riñón, ¿sí? Cuando yo puedo donar un riñón a algún familiar o algo por el estilo, y si claramente si es compatible con esta persona, ya sea con el hermano, si recordamos un poquito de inmunología, estaríamos hablando creo que de aloinjertos, creo. En este caso estaríamos hablando de aloinjerto, ¿sí? De tal forma que si yo te dono mi riñón, el riñón contralateral puede crecer en volumen, en tamaño, perdón, una hipertrofia, de tal forma que compense la filtración o el trabajo de filtración del órgano extraído. Otra podría ser el pulmón, por ejemplo, ¿sí? Puedes quitarme un pulmón y yo vivir plenamente con el otro, ¿sí? Ahí tiene sus implicaciones posquirúrgicas, claramente, como toda complicación quirúrgica, pero se puede ir trabajando con el paciente, claro está. Otra de las que les comentaba, sería hablando específicamente de personas vivas a vivas, o sea, de un donante vivo a un receptor, claro. En el caso de cadáveres pueden ser de dos formas, ¿sí? De que sea muerte craneoencefálica o muerte cardiorrespiratoria. En el caso de que sea una muerte cardiorrespiratoria, estaríamos hablando de que el órgano que podríamos, o la parte de este organismo que podríamos salvar, serían las córneas, que tiene aproximadamente de un 85 a un 90% de posibilidades de que no haya rechazo del antígeno. La otra forma que les comentaba era la muerte encefálica, la cual monetariamente es muy bien vista por las instituciones. En este caso, una vez comprobado que el paciente ha muerto por muerte encefálica con un electroencefalograma, algunas pruebas nerviosas como reflejos tosíqueos negativos, con reflejos pupilares negativos, entre otras cosas, podemos llegar a la muerte encefálica y de esta forma mantener en un lapso aproximadamente de 5 a 6 horas todavía el corazón latiendo, ¿sí? De tal forma que nos dé tiempo de poder extraer los órganos, en este caso el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones, incluso el páncreas, que has estado trabajando algo de ello, y lo que son las córneas, al igual que otras cosas como desde huesos que van a cosas específicas. ¿Qué más podríamos comentar? Algo de lo que se me ha hecho interesante y de que incluso que lo hemos estado checando en la Ley General de Salud es que hasta el momento no hay nada concreto de lo que son los senoinjertos, ¿sí? Hay ideas muy alocadas sobre cómo utilizar corazones de animales como del cerdo para, ahora sí que, ponérselas al ser humano. Todavía está en un proceso de pañales, vaya. Como bien sabemos, la inmunología del trasplante está mediada por el MHC, el complejo principal de histocompatibilidad, en el cual se conoce 3 tipos de rechazo a lo injerto, que es el hiperagudo, que va de segundos a minutos, el agudo, que va incluso de horas a días, y ya el crónico, que puede estarse hablando de semanas, incluso a meses. La mayoría de los pacientes no pasa de aquí, ya que no solamente nos basta que las pruebas aloinjérticas y las pruebas inmunológicas y el tipo de sangre correcto sean suficientes. Vaya, como ustedes ya lo conocen, el MHC, en este caso el principal reconocedor, el MHC de tipo 2, tiene 3 variantes, y dentro de estas 3 variantes tiene todavía otras 6 o 9 subunidades que dependen del tipo de la persona. Depende también, ya sea hablando del cromosoma 6 específicamente, que tantas variantes pueda tener en los alelos. Generalmente se da por rechazos crónicos. El paciente suele tener esta sintomatología de rechazo. Por ejemplo, hablando de algún trasplante de
de riñón puede empezar a tener sintomatología de pielonefritis, por ejemplo, hablando de talopercusión positivas o cosas por el estilo.